el sector confecciones y calzado. Entonces, primero voy a entrar de frente a los instrumentos y al final una ampliación de lo que hacemos y ahí entramos al sector de preguntas. Entonces, primero les quiero comentar que el Estado tiene diferentes instrumentos para ayudar al sector productivo, ¿no? A veces se piensa que el Estado no tiene cómo ayudar, pero en realidad sí existe. Lo que busca el Estado con estos instrumentos es permitir que las empresas puedan innovar. Como ustedes saben, no somos un país que innova, nos cuesta muchísimo, y gran parte del problema es porque eso implica inversión. Entonces, el Estado, para ayudar, lo que hace es, te brinda dinero para que tú puedas generar innovación, para que puedas mejorar tu competitividad. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas son recursos no reembolsables? Es dinero que el Estado te da, pero no te pide que lo devuelves. No es un préstamo, no es una garantía, no. En realidad es dinero que el Estado te brinda, pero ¿qué pide Olga, a cambio? Primero, tu a audio. cambio te pida, ¿no se escucha? Olga, de rato se te va el audio, de rato Oh, se te otra. va el audio, o sea, creo, Uy, ya, ahora te escuchamos bien, trata de mantenerte en ese sitio. ¿ahora sí? Sí. Ya, perfecto, no me muevo, estoy inmóvil. Entonces, la idea es que el Estado busca recuperar estos fondos, ese dinero que las empresas, a través de una mejora de la competitividad. ¿Qué significa? Si la empresa es una micro y gracias a la innovación puede generar una nueva línea de negocio, por ejemplo, y eso le va a permitir que ella pueda crecer y pasar a una pequeña empresa, por ejemplo, el Estado se beneficia porque finalmente para crecer necesita contratar más personal, por lo tanto hay mayor empleo. Por ejemplo, necesita ampliar el tamaño de la planta y ahí se genera también empleo, porque finalmente va a tener que contratar personal para que se haga la ampliación. Por ejemplo, si crece, va a tener que facturar más, por lo tanto, por impuestos también se recupera. Entonces, el Estado busca recuperar por otros mecanismos cómo ese apoyo a las empresas le va a seguir. Entendiendo esto, Olga, nosotros... tu audio nuevamente. Oh, ¿qué hacemos? A ver, voy a moverme, a ver si mejoramos. ¿Ahí? No, ahí no. A ver, creo que está prendido mi cámara, voy a apagarla. No, está apagada. A ver, voy a mover a otro punto a ver si mejor, ¿ya? 3 minutos. No. A ver, ¿ahora está mejor? Sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces, esperemos que ahora podamos manejarlo mejor. A ver, voy a ponerlo en modo presentación. ¿Se escucha bien? Por momentitos se entrecortó. A ver, habla un poco. A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ay, qué bien, ya me moví también. A ver, entonces, el Estado recupera, como les explicaba, por otras formas, ¿no? Entonces, el Estado en realidad hace una apuesta por las empresas que innovan. Eso es lo que hace. Y acá nosotros podemos ver 3 instrumentos. Uno que se llama el TNIPLR, que este no es el que nos llama a la reunión, pero es bueno que sepan que existe, que es el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura. Tienes el Fondo Plomo, que es la Ley de Incentivos Tributarios, y tienes el naranja, que es el Innovate Perú, que es el que más se acopla a lo que ustedes están buscando. Entonces, ¿qué dice el Estado? Yo te voy a poder facilitar este acceso a estos fondos siempre y cuando tú estés en orden conmigo. ¿Qué significa? Que tienes que ser formal obligatoriamente. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener un RUC activo y un RUC habido. Y debe por lo menos tener como funcionamiento la empresa mínimo 1 año, ¿no? Y en algunos instrumentos te pide 2 años. ¿Qué te pide? Que no tengas deudas coactivas con SUNAT, que no tengas deudas con tus trabajadores y que no hayas sido penado por el Estado y que no estés en la lista de la OCE. Cuando tratan con el Estado, si es que no cumplen, hay una lista en la que aparecen ahí como inhabilitados, ¿no? Y también te piden que el gerente general, obviamente, no haya estado
problema de juicio, haya tenido algún problema legal, ¿no? Entonces, te piden en realidad que estés en orden y con eso es suficiente para que accedas a estos fondos. Una cosa particular de este fondo, si hablamos específicamente del naranjita que ustedes ven acá, que se llama Innovate Perú, es un fondo que te pide que haya una correlación entre tu objeto social y lo que quieres innovar. Es decir, en tu objeto social tiene que decir que eres del sector confecciones o del sector calzado. Y la innovación que quieras hacer tiene que estar vinculado obligatoriamente a esa actividad que estás desarrollando. Lo digo porque hay otro instrumento, que es la Ley de Incentivos Tributarios, que no necesariamente te obliga a ello. Entonces, ¿qué te permite el Estado? Te dice, dependiendo del tamaño de empresa que seas, yo te voy a dar un cofinanciamiento. Entonces, hay financiamiento para aquel emprendedor que recién está comenzando, perdonen, que es un fondo que le llaman Capital Semilla. Hay para microempresas, pequeñas, medianas, sin empresas. Y te dicen, pero ¿cómo sé que soy una micro? Muy fácil. Lo único que se evalúa es cuánto facturas en el año anterior. Entonces, si en el 2019 has facturado 630.000 en el año y figura en tu PDT, que es lo que te van a pedir, tu declaración anual, 630.000 hasta eres microempresa. Si facturaste 131.000 hasta 7.140.000 eres pequeña empresa. Y si facturaste entre 7.140.000 y 9.660.000, eres una mediana empresa. Y de ahí hacia adelante, lo que factures, eres una gran empresa, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Estar en regla como empresa con el Estado, tener la correlación de que lo que aparezca en el objeto social tiene que tener una correlación con lo que aparece en el SIU de la SUNAT, y tienes que definir si eres una micro, pequeña o mediana empresa con los documentos que vas a presentar. Me puedes decir, oye, pero el Estado, ¿cómo vas a ver? Muy fácil. Tienes que subir las declaraciones anuales de los últimos 3 años. Eso te obliga el sistema. Ah, pero ¿cómo vas a ver mi objeto social? Tienes que subir también tu vigencia de poderes del representante legal y tienes que subir tu partida, o sea, tu partida registral donde figura tu objeto social, ¿no? Entonces, el Estado revisa esos documentos. Y es importante, porque ese es tu primer filtro. Si es que postulas y dices, no, igual me arriesgo, el Estado revisa. Y si ve que no cumples, ni siquiera revisa tu proyecto. Simplemente te descalifica en la etapa legal. Eso es súper importante. Y es súper importante, ¿por qué? A veces las empresas postulan y después tienen un problema y aparece una deuda coactiva en el camino. Eso también te inhabilita. Tienes que estar sin deuda coactiva durante todo el proceso de evaluación de la postulación. Eso es importante porque a veces algunos proyectos se caen por eso. Que postuló cuando no tenía deuda, pero justo cuando le están haciendo la evaluación, que es a los 15, 20 días o al mes, apareció una deuda coactiva. Eso es importante solucionarlo antes de que aparezca el problema. ¿Ok? Entonces, entremos a los fondos. Primero les voy a hablar de este fondo que justo Eric hablaba, de que era un fondo aquel en el que tenías capital. Por ejemplo, el Estado tiene esta ley de incentivos tributarios, que el 2019 se amplió en el Congreso. ¿Qué busca esta ley? Busca ayudar a que las empresas innoven y hagan desarrollo tecnológico. Nos interesa el segundo acápite que está acá, que dice desarrollo tecnológico e innovación tecnológica vinculados o no vinculados al negocio. ¿Qué significa? Que cualquier proyecto que tenga que ver con desarrollo de tecnología e innovación en tecnología puede postular a este fondo. Cuando dice vinculado o no vinculados al giro de negocio, es la particularidad que les dije hace un momento. Aquí sí te evalúa de que si tú eres del sector confecciones, por ejemplo, pero acabas de descubrir que está muy bien el sector de, no sé, se me ocurre de retail o el sector, por ejemplo, de pesca, ¿no? Y quieres inventar a ese sector con una nueva negocio, porque quieres diversificar tu cartera. Este fondo sí te lo permite, mientras que el de Innovate no. Entonces, esa es una primera diferencia importante. Una segunda diferencia es que depende del tamaño de empresa. A este fondo no participan las microempresas, participan las pequeñas, las medianas y las grandes. Se mantiene la misma evaluación por el tamaño de facturación, y lo que te dice el Estado es, si tú eres pequeña, yo te voy a reconocer más gasto, pero si eres grande, te reconozco menos. Es decir, si eres grande, yo solo te puedo dejar deducir el 75% de lo que cuesta el proyecto, pero si eres pequeña y mediana, solamente el 115%. Y otras
dice el Estado. Si tú quieres hacerlo con entidades que no son de Perú, que son del extranjero, y por lo tanto yo no fortalezco a mis investigadores de Perú, ya no te pago 115, sino que 75. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque, como les dije hace un momento, el Estado busca fortalecer las capacidades del país y por lo tanto busca que las investigaciones también se fortalezcan en el Perú y por eso es que es importante que se alineen con centros de investigación, universidades que hagan desarrollos para la mejora tecnológica que puedan necesitar. Y otra diferencia de este fondo es que el proyecto es mucho más grande. Te dejan financiar hasta proyectos que tengan un valor de 2.100.000, que es un monto bastante razonable con respecto al resto de proyectos. Por ejemplo, si por ejemplo una empresa, ¿no? Se me ocurre en confecciones, ¿no? Quiere desarrollar un nuevo, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Una sustancia que sea un impermeabilizante, por ejemplo, para, no sé, para las telas que tienen que sumergirse en agua y que quieren que que repela el agua, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo. Entonces, ese proyecto, ¿cuánto puede valer? Por ejemplo, hasta 1,5 millones. Entonces, el Estado lo que dice es, si tú que ibas a hacer esa innovación hubieras sido solito, gastando tu plata como hasta ahora lo has estado haciendo, tu deducción en impuestos sería 0, como figura acá en esta línea. Pero si pasas por mi proceso, yo te evalúo, te califico y te apruebo el proyecto, yo te puedo descontar hasta 1,5 millones. ¿Qué quiere decir? Te descuento 1.725.000. Pero ¿cómo me ayuda esto? Miren acá, el impuesto a la renta que tengo que pagar en el año baja de 3 millones a 2.736.000. Es decir, ¿cuánto voy a dejarle de pagar a la SUNAT? 508.000. ¿Me entienden? Entonces, este proyecto está destinado o dirigido para aquellas empresas que ya piensan que van a hacer una innovación, tienen el capital, y lo que hace el Estado es, digamos, le da el beneficio de que ya que invirtió, el Estado le permite hacer ese descuento en el impuesto general a la renta al final del siguiente año de la inversión. ¿Ok? Entonces, lo que te permite este fondo es ir por dos mecanismos. Un mecanismo en el que te dice, yo empresa, yo tengo mi maquinaria, tengo mi personal, tengo mi infraestructura, yo puedo hacerlo solo. El Estado te dice, un momentito, yo primero tengo que verificar que tienes esas capacidades. Entonces te van a pedir documentación, papeles, todo lo que implique documentar de que lo que tú dices es cierto. Te reevalúan y si funciona y de verdad tienes todo, te aprueba y tú mismo puedes ser quien ejecuta el proyecto de hasta 2.100.000. Pero si, por ejemplo, postulas y Concitec te dice no tienes las capacidades, no calificas, entonces puedes ir por el otro mecanismo. O desde el inicio puedes haber ido por otro mecanismo si tú ya sabes que no tienes esas capacidades, y es contratar a un centro que ya tenga la calificación. Actualmente hay más de 25 centros en el país que ya tienen la calificación de poder hacer este tipo de proyectos. Entonces lo que se tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos y armar el proyecto. Luego que el Concitec te aprueba, te permite hacer ese descuento en la declaración anual del siguiente año, pensando en que se haga este año, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, lo que vamos ahora a ver, este instrumento que han visto, entonces, tiene 3 características. La primera es que puede servir para el giro de negocio o para otro giro de negocio nuevo que yo quiero innovar como empresa. Puede servir hasta un proyecto de 2.100.000. Y la última particularidad es que no es un fondo directamente que te dan y que no te cobran, sino te dejan gastar y luego te lo deducen del impuesto. Es un beneficio en deducción. ¿Ok? Luego tenemos los fondos de Innovate Perú. Innovate Perú es una unidad descentralizada, es un programa para apoyar la innovación y la competitividad del sector del productivo, y está dirigido a todas las empresas, micro, pequeña, mediana, grande. Entonces me puedes preguntar, ¿pero dónde está la diferencia si nos quieren ayudar a todos? Es muy simple, la diferencia está en cuánto te dan. Dependiendo del tamaño y de la espalda económica de tu empresa, te dan más o menos dinero, y también depende de
si eres grande, obviamente el Estado siempre dice, tú eres grande, te voy a dar un porcentaje menos, ¿no? Mejor ayuda a los pequeños y medianos con un poco más de dinero para que puedan invertir mayor. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el Fondo de Innovación Empresarial? Te dice que te permite innovar en producto, que puede ser un bien, un servicio, un proceso, un método de organización y comercialización para entrar al mercado. Entonces me puedes preguntar, yo tengo solamente, yo no quiero hacer una máquina nueva para hacer un mejor corte, se me ocurre, ¿no? O yo no necesito hacer una máquina para hacer un tejido mejor. Yo quiero hacer un modelo de comercialización nuevo. Ahora que estoy en la pandemia, necesito llegar de frente a mi cliente porque ya el medio físico no me funciona. Ok, eso puedes hacer. Cualquiera de las dos son viables. Entonces, no necesariamente es una máquina, porque a veces la gente piensa que innovación es solamente algo súper, súper enorme, que tiene que ver... No, no necesariamente. Entonces es importante entender que puede ser, como repito, modelo de organización, comercialización, un proceso que yo quiera optimizar en mi empresa. Por ejemplo, yo hago toda mi parte tributaria y mi parte de venta, lo hago de todo de forma manual. Yo quisiera hacer un software que me ayude a gestionar mejor. ¿Lo puedo hacer? Sí, puedes hacer. ¿No? Por ejemplo, yo hago un servicio, no sé, un servicio de secado, de planchado, algún tipo, y quiero que este servicio crezca y tenga otro tipo de canales. ¿Lo puedo hacer? También. Entonces, depende mucho qué es lo que quieran hacer y cómo este fondo puede calzar. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender de que este tiene dos mecanismos. Yo puedo postular como empresa sola o puedo postular como empresa asociada. Si yo voy solo, si soy una gran empresa, el Estado te dice, yo te voy a dar en efectivo hasta 300,000. Si eres grande, solo te voy a colaborar en el 40%. Pero si eres pequeño y mediano, te voy a colaborar lo mismo, pero va a equivaler al 50%. Es decir, si soy pequeña y mediana, el Estado me da un poquito más de ayuda en un 10% más. Pero ¿eso en qué influye? Muy simple, en que ya tienes que poner menos dinero. El cash es lo naranja. Si yo soy una pequeña y mediana, tendría que poner el 20% que equivale a 120,000. Pero si yo soy gran empresa, tendría que poner el 30%, es decir, 225,000. Entonces aquí, si ustedes comparan, en realidad sí se ve el ahorro en efectivo que tendría que hacer una gran empresa comparada con una pequeña y mediana. ¿Qué cosa es esto plomito que vemos acá? Esto plomo se llama aporte no monetario. Cuando ustedes van a hacer un proyecto, necesitan poner parte del equipo en el trabajo. Tiene que haber un coordinador que maneje el proyecto. ¿Quién va a ser? Tiene que ser alguien del personal de la empresa. Sí, pero a mi personal ya le pago un sueldo. Eso es justamente. Como ya le pagas un sueldo, ese porcentaje de tiempo que va a destinar al proyecto, eso se llama aporte no monetario, porque no vas a depositar la plata, sino vas a utilizar el tiempo del profesional porque ya le pagas. Por ejemplo, si es un trabajo en planta, ¿no? En planta, por ejemplo, no, yo tengo ahí mis operarios, pero para este proyecto voy a usar operarios porque me tienen que ayudar y tengo que hacer parte del proceso. Ok, también los puedes considerar. Yo tengo a mi ingeniero textil, se me ocurre, también, porque él va a participar en el diseño, en las pruebas que vamos a hacer. También lo puedes considerar. Yo voy a usar mi maquinaria, ¿no? Voy a usar, no sé, 20 horas a la semana o 10 horas a la semana para hacer las pruebas. También puedes valorizar el uso de la infraestructura y del equipamiento. Entonces, esto no es cash, sino es la valorización del personal, de la infraestructura y del equipo que participa, ojo, que participa y está involucrado en el proyecto. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia y por qué hay una modalidad nueva de asociada? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me quieren obligar a ir con otro? ¿Por qué no quiero ir solito? Pensando más aún que en nuestro país la colaboración no es algo que sea nuestra característica, lamentablemente. Entonces, ¿cómo quiere el Estado que esto funcione? En el mundo, la vinculación universidad-empresa es lo que tracciona la innovación. Y en el Perú esto es muy complejo, no se da, por diferentes puntos de vista de ambas entidades. Entonces el Estado te dice, si quieres que yo te aporte más, tú
trabaja con el sector el sector formativo, es decir, con las universidades, con los centros de investigación, ¿no? Con cualquier entidad que tenga que ver con desarrollo tecnológico. Esta es una manera que, entre comillas, el Estado te obliga a poderte vincular, ya que no lo haces naturalmente y quieres ahorrar y que yo te dé más dinero, comienza a conectarte, comienza a vincularte y gracias a ello yo te voy a cofinanciar más. Y la diferencia que pueden ver es bastante notoria. Si es que voy solito, es el 50% de 300.000. Pero si voy con otro aliado, ¿en cuánto baja? ¿En cuánto se incrementa, perdón? En el 75%. Oye, pero ¿cómo afecta eso? Mira la diferencia de plata. Antes tenías que poner 120.000. Ahora tienes que poner solo 40.000 soles. ¿Sí o no que conviene? Conviene, ¿no? Se ve bien. Suma bien para la caja de la empresa. Pero hay que tener en cuenta que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vincularnos con las universidades, con los centros de investigación. Tenemos que fortalecer esas capacidades para que podamos crecer como país, ¿no? Y eso es lo que te permite el Estado con esos instrumentos. Entonces, si eres gran empresa, como ven acá, el beneficio también aumenta, pasa de 40 a 60%, ¿ok? Entonces, este instrumento que te permite, entonces, innovar en producto, proceso, forma de comercialización también, organización, y te da hasta 300.000 soles, si eres pequeña, mediana o gran empresa. Ahora les voy a mostrar después cuánto le dan a las micro, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, este instrumento en realidad es versátil y se puede usar para cualquier tipo de innovación que se quiera hacer en la empresa. En realidad va dirigido a ayudarlos a mejorar, a ser más competitivos. Y luego viene un siguiente instrumento, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, una empresa que conocen todos, que es La Calera, ellos han ganado un fondo, ¿y qué han hecho? Han hecho un sistema mecatrónico para el atado automatizado de paquetes de huevos, ¿no? O sea, en vez de que la gente lo haga manualmente, han diseñado un equipo para poder hacerlo. Hay otra empresa que tiene que ver con salud, que ha hecho una validación de un equipo. Ahí está Procesos Agroindustriales, ¿qué cosa hizo? Una limpieza mecánica y química para la inmersión de posturas de unos insectos. En realidad, como ven, agro puede ser para el lado, cualquiera en realidad, esos son unos ejemplos que tengo, pero puede aplicarse a cualquiera. Se me ocurre que, por ejemplo, yo quiero sacar un tipo de material, pensando en el cansado, por ejemplo, para que sea un material antifúngico, ¿no? Para los hongos, que son tan comunes en las personas, ¿no? Yo quiero sacar un tipo de espuma especial que amortigua el impacto a la hora de caminar. Se me ocurre que yo quiero trabajar con un cuero de otras características, aprovechando residuos del pescado, residuos de algún tipo de producto que sea del orgánico, que esté en alguna planta que yo quiero aprovechar, ¿no? No sé, se me ocurre por ahí, ¿no? Por ejemplo, con el desecho del coco, por ejemplo, que se hacen alfombras, por ejemplo, ¿no? Con todos los pelitos que se comercializan alfombras. En realidad hay una variedad de cosas que se pueden hacer con este instrumento. Y luego viene una siguiente etapa. El instrumento anterior era para hacer un proyecto que te permita desarrollar un nuevo producto, proceso, lo que fuera. Pero ¿qué pasa? Lo anterior te deja llegar hasta un prototipo. Ojo, estos instrumentos no te dan capital de trabajo y no te permiten escalamiento comercial. Este proyecto te ayuda a que tú disminuyas tu riesgo de invertir en hacer un nuevo producto y tengas la duda de si sale o no sale. El Estado asume el riesgo para que tú quieras crear nuevos productos, servicios o lo que hemos conversado hace un momento. Pero cuando ya llegas a una etapa de prototipo, ¿qué pasa? Dices, ¿y ahora quién me ayuda en esta siguiente etapa para llegar al mercado? El Estado lo que dice, es yo te voy a dar el siguiente cofinanciamiento, te voy a ayudar a validar tu producto, a que llegues a empaquetarlo para que ya salga al mercado. Entonces tú me puedes preguntar, pero si ya gané el de innovación, ¿también puedo postular el de validación? Por supuesto, y es más, si has acabado bien el instrumento y ganaste y lo ejecutaste perfectamente, este fondo es casi diseñado para ti, porque ya el proceso de evaluación es mucho más sencillo. Ya vas de frente a un comité, ¿no? Ya no pasas por la competencia más dura que son los demás. Entonces,
ese instrumento está diseñado para ayudar a aquel que ya tiene un prototipo hecho. Pero me podrías decir, oye, pero yo ya tengo mi prototipo, yo ya generé un nuevo material que quiero hacer, por ejemplo, para el COVID. Yo ya diseñé un material que tiene ahí un impermeabilizante antiviricida, ¿no? Para los virus. Y ya lo quiero lanzar al mercado, pero tengo que hacer unas pruebas, tengo que ver si de verdad funciona bien para los lavados, ¿no? Tengo que ver mi plan comercial, cómo tengo que hacer. Este fondo está hecho para eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto te da el Estado aquí? 450.000. Obviamente, como les dije hace un momento, los porcentajes se mantienen en siempre beneficiar más a la pequeña y mediana empresa, y lo mismo para las empresas asociadas. Obviamente hay una diferencia. En el anterior te daban hasta 300.000 y acá te dan hasta 450.000. ¿Ok? Luego viene, este es otro ejemplo de software, innovación para microempresa. Lo mismo que hemos visto para gran empresa, hay para microempresa. Pero ¿cuál es la diferencia? Obviamente, si ustedes miran acá, los montos de inversión. Porque obviamente al ser una pequeña empresa, o al ser una microempresa, perdón, o al ser una persona natural con negocio, digamos que su estabilidad para ejecución, sus capacidades son diferentes. Y por eso es que el Estado te brinda también con financiamiento, pero de acuerdo a las capacidades. Entonces te dice, yo te puedo dar hasta 150.000, que equivale al 50% si eres persona jurídica, y si eres persona natural con negocio, hasta 80.000, ¿no? Y obviamente se mantiene el beneficio si vas asociada en el 75%, y si eres persona jurídica te dan exactamente el mismo beneficio del 75%, porque no hacen diferencia si eres persona natural o jurídica, ¿no? Si eres persona natural con negocio. Es importante, ojo, hasta hace unos años esta modalidad de persona natural con negocio no era una entidad beneficiaria del fondo de Innovate Perú. Estos son unos últimos cambios que se han hecho, así que hay que tener en cuenta que el Estado también está adecuándose a querer ayudar también más al sector para el tema de validación, donde aquí ya te dan obviamente más dinero, que son 360.000, y también se mantiene la diferencia de porcentaje acá sí, en 50-75%, pero si ven asociada la cantidad de dinero que hay que poner, realmente es mucho menos, ¿no? Son obviamente 48.000 soles comparado con los 108.000, ¿no? Entonces, siempre va a convenir ir asociado, ¿no? Siempre, eso es algo que yo siempre les digo a los clientes, ¿no? Vayan asociados, no les cuesta nada. Algunos me dicen, sí, pero ¿cómo tengo confianza? Pero es que eso es. Hay que vencer ese miedo, hay que tratar de trabajar colaborativamente. Esa es la única forma que vamos a salir adelante. Creo que la pandemia nos ha demostrado a todos de que si no pensamos en el prójimo, no salimos de esta. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en colaboración. Me pueden decir, sí, pero ¿cómo me voy a asegurar de que cumpla su parte? Ok, ese instrumento obliga a que las entidades que participan en el proyecto firmen un acuerdo. Y en este acuerdo tiene que decir clarito a qué se comprometen. Por ejemplo, una empresa puede decir, yo pongo el aporte, yo pongo el 10% del aporte, ¿no? Y yo no pongo nada. Eso tiene que quedar establecido en el convenio. Yo no voy a poner nada de plata, pero voy a poner mi personal a disposición. También debe tener. Con este proyecto voy a comprar un equipo menor, porque lo necesito para planta piloto. Sí, pero eso se va a quedar conmigo y no contigo. Ok, en el convenio tiene que estar escrito todo para que no haya problemas. Sí, pero en este proyecto se puede generar una patente, ¿no? Un tema de propiedad intelectual, una marca. Ok, pónganse de acuerdo, ¿a quién le corresponde? ¿Al proponente, al asociado, a quién de los que participan? ¿No? Entonces, todo eso va en un acuerdo. Entonces, hay mecanismos con los cuales se pueden estar claros y seguros de que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, el Estado busca ayudar, pero también hay que ser flexible. Me pueden preguntar, ¿y es rápido? ¿Es súper rápido? ¿Esto me lo dan en una semana? No. El fondo tiene cortes. Este fondo tiene un corte mensual, pero para esta fecha de la presentación ya estamos en el último corte del año. El último corte del año se cierra el 27 de agosto, como ustedes ven acá abajo, ¿no? El 27 de agosto se cierra. Entonces me dicen, oye Olga, pero después ya no van a haber postulaciones, ya no. Es la última del año. Así que si están interesados, los invito a postular en este corte, ¿no? Entonces,
Este proyecto, dependiendo, tiene algo que le llamamos, como ven acá arribita, dice perfil y proyecto. ¿Por qué? Porque la innovación puede ser muy variada. Entonces, Innóvate lo que dice es, primero preséntame una parte de tu idea y luego me lo sustentas completamente cuando pasemos a la etapa de proyecto. Entonces, hay una modalidad que se llama perfil, que es el mismo, el contenido es casi el mismo, pero digamos que es más simple, ¿no? Para poner un término sencillo. No tan simple, pero bueno, más sencillo si quieres. Y luego, primero se postula, el 27 de agosto se postula, ahí se cierra la convocatoria. Pasa aproximadamente 30 días y sale publicado quién pasó. Luego que sale publicado quién salió, no sé, postulan 100 y ganan 20, por ejemplo, sale la lista. A esos 20 que salen se les invita a participar postulando el proyecto completo. Y ahí en el proyecto completo tienen que hacer todo y luego de ahí pasan siguientes 30 días más para la evaluación. Y ahí sale publicado quién ganó y después de que ganaron, recién se entra a una etapa de negociación para hacer la firma del contrato y posterior desembolso, ¿no? Me pueden preguntar, ¿y yo puedo ir avanzando con mi proyecto y luego pedir que me reconozcan el gasto? No. Este fondo está hecho solamente para reconocer gastos luego que ha sido aprobado, firmado el contrato y desembolsado la parte de Innóvate Perú. Antes no. ¿Ok? Y como les decía, para validación también es lo mismo. Perdonen. Y ahora les quiero comentar que hay un par de instrumentos nuevos que van a lanzarse en estos días, que ya está calientito, digamos, y que se llama Proyectos Colaborativos de Innovación, y se está en la modalidad Reactiva Perú. ¿Qué significa la modalidad Reactiva Perú? Hace unos meses lanzaron lo mismo para innovación, y lo que buscaban es ayudar a proyectos que respondan a una oportunidad o necesidad de demanda del mercado o a reorientar su operación. Esto es importante, porque, como les decía, normalmente los instrumentos no te ayudan para eso, pero como hay el marco de la pandemia, lo que están buscando es ayudar a ver cómo se reorientan las operaciones para hacer que las empresas puedan pasar esta ola tan complicada que estamos viviendo. Entonces, hay dos instrumentos que les quiero comentar. Este instrumento se llama Proyectos de Elaboración e Implementación de Hojas de Ruta de Innovación. ¿Qué quiere decir este nombre tan largo? En realidad, lo único que busca es que las empresas, medianas o grandes, se junten, se pongan de acuerdo y todas estas 5 que quieran postular juntas tracen un camino de qué se necesita para que puedan innovar y para que podamos superar esta ola juntos. Entonces, ¿qué te dice el fondo? Primero, te va a permitir hacer esta postulación, como les dije, con una etapa de perfil, proyecto, pero después hay una fase de elaboración de la hoja de ruta, donde ahí se tiene que definir cuáles son los cuellos de botellas que se van a atacar, si es comercialización, si es ingreso a nuevos mercados en el extranjero, cuáles son los cuellos de botella que debemos de solucionar. Y luego en la etapa 2 ya viene la identificación de aquellos proyectos que se hayan priorizado y que digan, si no hacemos estas 5, 4, 6 cosas, no vamos a poder salir. Y estas 5 nos va a ayudar a todos. Entonces, para eso está este instrumento, ¿no? Y tienes la opción, como les dije, de ir 5 empresas juntas, o tienes la opción de ir con 3 empresas y un centro tecnológico o una universidad para apoyar. Entonces, este proyecto obviamente es más largo, tiene meses de evaluación que son 5, tiene meses de hoja de ruta que son 12 meses, y tiene otra de 20 meses. Me podría decir, qué largo, pero es que eso es, el proceso de innovación tiene que ser canalizado, es mucho más fácil hacer un trabajo colaborativo, innovar para que todos vayamos juntos, a que cada uno lo haga por su camino, y eso también ahorra costos. Entonces, estos proyectos están dirigidos para ayudar bloques, para ayudar a varias empresas que quieran trabajar juntos para empujarse, ¿no? Entre todas. Y el otro instrumento que les quiero mostrar se llama Proyectos de Innovación Abierta. ¿Qué busca estos proyectos de innovación abierta? Busca lo mismo, que las empresas medianas y grandes puedan ser más competitivos rápidamente. Les pongo la diferencia clara. Cuando hablamos de innovación, hablamos que la empresa desarrolle su innovación, llegue a un prototipo, ¿verdad? Llegue a un desarrollo. Aquí es totalmente diferente. Este tipo de trabajo colaborativo existe hace muchos años en el mundo, pero ahora está de moda en el Perú, así que esperamos que
sea algo que no solamente se quede como moda, sino que de verdad lo usemos, porque es como funciona en el mundo y es como las empresas realmente crecen y son potentes. ¿Cómo funciona esto? La empresa grande o mediana detecta sus problemas, ¿no? Y en base a eso lanza desafíos. Y lanza sus desafíos y en base a los problemas que tiene, ya hace un llamado, una convocatoria para que cualquier empresa pequeña, micro, mediana, grande, startup, ¿no? O centro de investigación que tenga una spin-off, que quiere decir una empresa generada por la universidad, ellas puedan presentar su solución. Se hace un concurso, se evalúa con un jurado y se ve cuál de esas soluciones puede realmente adaptarse para cómo funciona la empresa. ¿Cuál es la ventaja que tienes? Primero, en que ahorras tiempo, porque ya no vas a pasarte desarrollando los 12 meses o los 24 meses que tienes que hacer para que salga un prototipo. Vas a ahorrar costos, porque todo el costo de inversión que a ti te costaría, ya lo hizo esa empresa, ya lo diseñó, no te va a costar. Y lo tercero es que realmente vas a poder mirar qué tipo de tecnologías no solamente hay en el Perú, sino hay en el mundo, y cómo éstas se pueden incorporar a tu proceso productivo y puedes hacer más competitivo. Entonces, este instrumento está dirigido para capturar innovaciones que otros ya han hecho y que pueden acoplarse a tu necesidad y pueden ayudarte a crecer muy rápido. Y esto se hace en esta primera etapa de desafíos. Y luego viene una segunda etapa donde se llama implementación de solución de desafíos. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si tú escogiste 2 empresas que en la primera etapa fueron las que te pareció las mejores en que podían darte la solución, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí ya tienes que implementar, pero normalmente pues una solución, una innovación no es que agarras, vienes y lo pones y al día siguiente opera, no, porque hay que adecuarlo al proceso de cómo funciona la empresa, cómo va a ingresar en el proceso productivo. De repente hay que hacer adecuaciones a la planta o hay que hacer un proceso más y hay que buscar que eso se optimice, porque si hace que el costo sea más caro no conviene, ¿no? Todo lo que implique esa modificación, adaptación, lo que tenga que hacerse en la empresa para lograr que esta solución sea adaptada por la empresa, te lo cubre con esta segunda fase de implementación, ¿no? Puede ser que me digas, en la fase 1 encontré muy bien la empresa, pero ya conversamos, ya negociamos y ¿sabes qué? Ya no quiero ir con ellos. Ok, te quedas en fase 1. No te obligan a ir a la fase 2 si es que no estás convencido de que esa solución pueda funcionar para tu empresa. ¿Cómo funcionan en otros países este tipo de trabajo de innovación abierta? Normalmente las empresas tienen varios mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, que esta empresa se convierta luego en tu proveedor, así que al final simplemente te va a facilitar la innovación y lo puedas incorporar en tu proceso, puede ser un nuevo producto, no sé. Lo segundo es que, por ejemplo, puede ser tan importante para ti, le ves un mercado, que al final lo que puedes decidir es, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu socio estratégico, yo quiero ir contigo, entonces yo quiero tener un equity, quiero comprarte un porcentaje de la empresa. Quiero que me des el 20% de tu empresa por X monto que yo te quiero invertir. Y así ya somos socios, ¿no? Ese es uno de los mecanismos que les puedo mostrar. Obviamente hay muchos más, pero son los más sencillos que les puedo poner de ejemplo, ¿no? Y este instrumento se abre en agosto, ¿ok? Y miren acá los montos, se ven interesantes, ¿no? 300.000 para 60% y 70%, pero en la fase 2 te dan hasta 1.200.000. ¿Por qué? Porque se entiende que implementar la solución tiene costos más elevados, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una variedad de instrumentos que el Estado te da para ayudarte a innovar. Voy a complementar, les robo unos minutitos para contarles quiénes somos y de ahí abrimos las preguntas. Nosotros somos BioIncuba, es la unidad de negocios, innovación y emprendimiento de la universidad. Nosotros somos una spin-off, es decir, somos una empresa que salió de la universidad, que fue creada en la universidad. Nosotros funcionamos como una SAC, así que somos versátiles, independientes y tenemos una propia ejecución. Tenemos un staff de profesionales y consultores y mentores con muchísima experiencia, tenemos una amplia red de contactos a nivel internacional para poder cubrir, digamos, las diferentes necesidades. Tenemos como misión impulsar el desarrollo y crecimiento de negocios y proyectos innovadores en ciencias de la vida,
y trabajamos en 5 verticales, como ven ahí: salud, biotecnología, agropecuario, medio ambiente y alimentos. En realidad aquí está totalmente transversal a diferentes sectores productivos. Tenemos como clientes 3 tipos: emprendedores, que son aquellos que tienen una idea, que quieren hacer un negocio, que quieren emprender. Básicamente vemos emprendimientos de base científico-tecnológicos, tiene que haber tecnología detrás. Los apoyamos de la idea hasta la para levantar fondos. Y en las empresas los ayudamos con formulación de proyectos, cursos, innovación abierta, consultorías, licenciamiento de un software que tenemos. Y aquí está la lista en general de todas las cosas que nosotros hacemos. Y muchísimas gracias por la atención, así que espero que haya podido ayudarlos un poco en aclarar cómo pueden usar estos instrumentos. ¿Me escuchan? Sí, Olga, te escuchamos. Ah, ya. Vamos a ver las preguntas, si hay preguntas. Ok. No sé si hay preguntas que quieran realizar por el chat, por favor. Manuel Tinoco levantó la mano. Ah, ya. Pero, ya, ok. Entonces, Manuel, ¿te podemos ceder el audio si quieres? Ah, sí. Si quieres hacerla en presencial, Hola, ¿qué tal? puedes Buenas hablar. tardes. En tu audio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación para este webinar, que estuvo bueno en realidad. Yo tengo una consulta muy puntual que tiene que ver con los temas del Estado, básicamente, ¿no? Es obvio que hay un poco de inestabilidad, ¿no? ¿Cómo el Estado garantiza que en el caso, digamos, yo tenga un proyecto y salga ganador o adjudicado, garantiza, digamos, los desembolsos y la ejecución por parte del Estado, ¿no? De las entidades? Me refiero a la inestabilidad política, básicamente, ¿no? Al cambio de ministro y todas estas cosas que son parte de la realidad. Desde hace un tiempo vengo siguiendo algunos grupos de emprendimiento en redes sociales y he escuchado algunos casos, ¿no? En los cuales se demoran, hay algunos temas ahí. Entonces, quisiera saber si han considerado eso o si hay alguna información o está incluido dentro de las garantías, ¿no? Porque se nos pide garantías a nosotros, pero nosotros también podremos pedir garantías, ¿no? De que se ejecute el proyecto, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud prácticamente. Ok, mira, te respondo. Estos instrumentos del Estado vienen por diferentes canales, ¿no? Hay un canal que viene por un fondo que tiene que ver con el MEF, ¿no? Pero hay otros instrumentos que vienen por los fondos directamente de un préstamo que el Estado tiene con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Digamos que esos son los más seguros, porque ya están destinados, ¿no? Y justamente hay ahí algunos instrumentos que tienen que ver con emprendimiento que vienen por la caja, por el MEF, y esos son los que a veces son más complicados y no se cumplen, ¿no? El Estado, en realidad, para serte muy sincera, normalmente tiene ciertos retrasos en cuanto a los desembolsos. No es que es exactamente en el mes, pero eso es, digamos, parte de cómo funciona el Estado, ¿no? Pero lo que sí hace es que sí te cumple en el sentido que sí te va a hacer el depósito. A veces se puede retrasar un mes, ¿no? 2 meses en algunos casos. En estos proyectos de innovación no necesariamente se retrasan tanto, te soy sincera. Lo que sabes que retrasa es en la evaluación. La evaluación, ¿por qué? Porque para que te puedan desembolsar, te tienen que hacer la evaluación de si has rendido correctamente, de si todo lo que dices que has gastado has cumplido. Y a veces esa evaluación demora 1 mes a 2 meses, y eso es lo que a veces retrasa un poco el desembolso, ¿no? Pero el Estado lo que te dice es que si puedes avanzar con lo que tú tienes y tu aporte, puedes ir avanzando y el Estado te va a reconocer en el camino, ¿no? O sea, eso, te soy sincera, no es que es perfecto, hay sus retrasos, pero lo que no va a dejar de hacer es reconocer el gasto, ¿no? Igual te lo va a desembolsar. Inclusive, el último hito, porque eso normalmente se manejan con 3 hitos, el último hito es el reembolso. Entonces lo que te dice el Estado en el último hito es, tú gastas y cuando yo evalúe que has cumplido todo bien,
yo te devuelvo. El último hito es siempre reembolso en cualquiera de esos instrumentos. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Rocío, buenas Ahí tardes. está esa bolsa amarilla de la lavandería, Lice. Por Se favor, coló, se coló. ¿podría apagar su micro? Rocío, buenas tardes. Buenas Fernando, tardes, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Quién habla, por favor, si se presenta? Fernando Gómez de la Torre, gerente del gremio Fernando, ¿cómo alimentaria de la estás? ¿Qué Cámara. tal, ¿Cómo Fernando? está? Sí, gracias. Gracias, excelente exposición, Olga. Muy buena iniciativa, Rocío. Felicitarnos por eso. Yo quería hacer una consulta. Nosotros como gremio alimentaria estamos promoviendo la innovación en las empresas, ¿no? La innovación, como dicen, no es solamente la compra de maquinaria, sino la innovación en toda la gestión de la empresa, ¿no? Y dentro de parte lo que estamos tratando de hacer es mejorar la oferta y también conseguir conseguir oportunidades comerciales en cuanto a la demanda, ¿no? Es decir, necesitamos mejorar la oferta para buscar poder conectarnos bien con la demanda. Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros como gremio alimentaria tenemos un sector joyería, o un sector calzado, o un sector de ropa de bebés, entonces queremos mejorar nuestros diseños, trayendo una diseñadora que nos ayude a desarrollar las colecciones. Estos fondos pueden aplicar para traer una diseñadora y que allí dé una asistencia técnica a este grupo de empresas, digamos, socias, y de esta manera, digamos, mejorar, innovar en sus empresas. Si es contratar, eso más bien es un servicio muy puntual, ¿no? En realidad acá hay que mirarlo como una innovación en realidad en cómo va a mejorar, yo te diría, el proceso comercial, por ejemplo, ahí sí entraría, pero eso de ahí sería más como un tema de consultoría, ¿no? Si, por ejemplo, tú me dirías de que se quiere trabajar por ejemplo, hacer un canal de comercialización de manera digital para todos los que están asociados a este gremio, ¿no? Y quieren vender ropas de bebés, pero por medios digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y quieren armar eso, sí, por ejemplo. Eso sí entraría. Lo que es una consultoría puntual, porque lo que me estás diciendo es una consultoría puntual, no. Pero lo demás, que tenga que ver con innovar, sí, con proceso, con comercialización, ¿no? Con formas en cómo ellos, por ejemplo, se juntan para poder llegar a estándares de calidad, por ejemplo, ¿no? Hay un instrumento que no he mostrado, pero hay un instrumento ahorita que está ayudando a hacer certificaciones, por ejemplo, de alguna planta que tú necesites, de alguna de las empresas que necesiten a un tipo de certificación, ¿no? También. El Estado tiene otro instrumento que por ahí también ayuda. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo un marketplace, o sea, una tienda multimarca virtual, porque la queríamos hacer presencial, pero lo hemos llevado al área virtual, ¿no? Y, digamos, las empresas tienen que adecuarse, digamos, a la venta virtual. En este caso, digamos, podría, digamos, ser parte, del apoyo, digamos, de una de estas líneas. Sí, justo ahorita hay, no, ese es otro instrumento que es muy puntual, que es uno para ahorita digitalización de las empresas. El monto, sí, también, acaban de lanzar, si no me equivoco, ayer o antes de ayer ha sido ese de Innovate para digitalización, específicamente para digitalización. Claro, o sea, porque nosotros queremos, digamos, apoyar a las empresas para que puedan presentarse, digamos, adecuadamente a la venta por internet, por hacer el e-commerce, ¿no? Tienen que hacer su perfil, digamos, de empresa, su producto. Sí, claro, todo un trabajo que tienen que hacer. Toda la estructura. Para Sí, eso, sí se puede. digamos, se puede Sí hay un contratar al instrumento. consultor, Sí hay un instrumento que podrían participar ellos, sí. Ya, En Innovate Perú ahorita ha salido ese instrumento y está dirigido justamente para ayudar en la reactivación. Claro, porque nosotros, por ejemplo, eso estamos tratando hemos conseguido un consultor, digamos, y estamos haciendo un programa, digamos, para que el consultor, digamos, dé la asistencia técnica. Esa parte de ahí, digamos, podría ser, la idea era que lo financie cada empresa, ¿no? Pero si se puede financiar o se puede apoyar, pues lo digamos, está interesante, ¿no? O sea, yo le diría al consultor, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a las empresas que hacen la convocatoria, tenemos la posibilidad de aplicar, o habría que aplicar previamente para tener el soporte y a la hora que se hace la difusión,
decir que cuesta bastante menos, digamos, ¿no? Sí, sí se puede. Ya. Inclusive son dos etapas. Hay una etapa de diagnóstico, inclusive que se hace en línea, ¿no? Claro. Y hay uno ya de implementación. Inclusive hay una base de datos donde ahí se tienen que inscribir los consultores para que cumplan ciertos estándares de calidad para que puedan postular. Ya, excelente. Muchas gracias. Voy a consultar entonces más adelante. Gracias. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Olga, Sí. que dice, ay, perdón, que no aparece, dice, no escucho, espérate un minuto, que lo vi ahorita, que decía, pueden explicar sobre la digitalización, pero creo que está claro, o Susana, ¿tienes alguna duda más? No sé. Bueno, no. No, parece que salió. Parece que salió. Oh, Bueno, qué pena. no sé si hay alguna pregunta adicional. De hecho, lo ideal es hacer en grupo, ¿no? Porque casi todos tienen los mismos requerimientos y necesidades, ¿no? Y que sean, como tú dijiste en una anterior, que sean casi del mismo tamaño para que más o menos sus requerimientos sean estándar, ¿no? Del mismo grupo, no que sea una más grande, más pequeña, ¿no? Sí, justo ahí depende. Mira, te voy a compartir ahorita para que puedan verlo, dónde está. Déjame ver un minuto. Yo les voy a pasar la web, ¿no? Para que ustedes puedan ver este concurso, este se llama Mi Pyme Digital. Ellos te dan hasta un cofinanciamiento de 55.000 soles, ¿ya? Ese no lo dije, pero este concurso busca apoyar en la digitalización, ¿no? Entonces, déjame dar un minuto para poder compartirlo. O después me lo compartes y yo también puedo mandárselos a todos. Ya, perfecto, Ok. sí, te lo iba a compartir de la web, para que Ya, puedan ok, ver, en sí, realidad, la web. entrar a Innovate Perú y ver ahí el instrumento, ¿no? Ya, ok. Bueno, entonces sí nos queda, la verdad es que es súper valiosa la información para las empresas. Esto se puede hacer en forma individual, pero de hecho que hay que hacer un proyecto y yo creo que es importante el apoyo que normalmente dan instituciones como la que tú gerencias, ¿no? Entonces, ella al final de su presentación que se las hemos mandado, también han puesto los datos para el apoyo en la elaboración de los proyectos que sería importante, ¿no? Sí, Entonces yo no sé, sí, hemos no sé, quedado en Rocío, conversar con Eric el día lunes para ver ese detalle. ya, justo no sé si ven mi pantalla, les he puesto ahorita el llamado de Mi Pyme Digital, no sé si lo pueden ver. Sí, abro el chat y ahí lo pusiste. Sí, no, en la pantalla, no sé si pueden ver, lo estoy compartiendo. No No se se ve. ve, qué Es que pena. tendrías que sacar tu presentación para poner la otra. Qué raro, porque en teoría me debería dejar. Bueno, pero les pongo ahí, les pongo entonces en el chat la dirección para que todo el mundo pueda entrar y pueda revisarlo. En realidad hay que aprovechar las oportunidades que hay ahorita. Sí, claro que sí. Estamos ahora todo en manera virtual y digital. Sí, sí. Hay que tratar de movernos en esto y tratar de todos entrar a este mundo digital. Ya está, ya les compartí por el chat. Ahí pueden entrar y ahí van a encontrar el concurso de Mi Pyme Digital, que es el que justo estaban preguntando para poder acceder a hacer una parte de digitalización de sus servicios. Ya, ok. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias también, Eric, ¿no? Y estamos en contacto, ¿no? Para seguir trabajando también otros sectores, ¿no? Dale, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y yo les voy a, yo de hecho que les voy a compartir la presentación a todos y seguramente algunos te van a contactar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias
Muchas gracias a todos también por su participación y estamos en contacto para cualquier información que necesiten. Ok, gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. De igual manera, gracias por todo. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos por participar en este evento. Cualquier información también se pueden comunicar con el Gremio de Comercio Exterior, ¿no? Y les enviamos a todos los registrados, les enviamos la presentación. Gracias.